Hola mis queridos amigos, gracias por estar ahí con nosotros. Un video más. Eh, Hoy vamos a continuar con los pequeños videos que estamos haciendo acerca de la Biblia. Quiero decirles que voy a pasar dos libros que son Primera y Segunda de Crónicas. ¿Por qué? Porque estos libros es como una explicación de lo que fue los libros de Primera y Segunda de Reyes. Es lo mismo que habla todo lo que vivieron los reyes de Israel antes del cautiverio. Son las mismas historias, solo que un poco más explicadas en crónicas. Así que si ustedes quieren leer el libro de crónicas, tanto primera y segunda de crónicas son libros muy bonitos, donde nos habla lo mismo que Reyes, pero un poquito más detallado. Nos da nombres que en Reyes no sale, nos da historias que no salen, así que los pueden leer. Las batallas, las guerras, los pactos de Dios con estos reyes, desde Saúl, David, Salomón, hasta los últimos reyes de Israel antes de que fuera destruida. También nos habla al final de la segunda de Crónicas cómo se destruyó el templo, cómo cayó en cautiverio ante los pueblos de Babilonia, que el rey Nabucodonosor fue el que hizo esclavos tanto a Israel, reino de Israel, como el reino de Judá, y destruyó el templo y se llevó todo lo que era valioso en el templo. Pero hoy vamos a pasar al libro de Esdras. Esdras se escribe entre 457 a 444 años antes de Cristo. Ya mero era el nacimiento del Señor Jesús. Cuando esto dice que abarca un periodo de 81 años, y Esdras empieza cuando el rey Ciro da la orden de que regresen algunos exiliados, algunos que habían sido esclavizados, para que reconstruyan Jerusalén, que había quedado destruida, el templo y todo esto. Este es el segundo templo, el que se empieza a hacer aquí en el libro de Esdras. Recordemos que el primero había sido destruido cuando Israel cae en cautiverio. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque el tercer templo que va a ser construido en Israel recién va a empezar a ser construido ahorita, y ese templo tiene mucho significado, pero no quiero hablar de eso ahorita porque los confundiría. Posteriormente vamos a hacer un video acerca de qué es lo que va a pasar en el tercer templo. Los conocedores de la palabra saben de lo que estoy hablando. Las personas que tal vez no han tenido la oportunidad de leer toda esta historia no saben el gran significado que tiene el tercer templo. Pero este es el segundo. El libro de Esdras se compone desde el capítulo 1 al capítulo 2. Habla de los exiliados, cómo regresan, cómo el rey Ciro les da la orden de regresar, les da oro, les da plata, muchas cosas para que ellos reconstruyan Israel nuevamente. Del capítulo 3 al capítulo 6 nos habla de el templo de Dios es reconstruido, cómo empiezan a levantar desde los cimientos del templo, aquel templo que aún en todo el libro no se termina mucho después. En el número 3 dice, Esdras llega a Jerusalén y realiza reformas. Pero ¿quién era Esdras? En realidad, ¿quién era Esdras? Bueno, era un sacerdote de Dios que vino desde la esclavitud del reino de Persia, porque ya no era Babilonia. Babilonia había perdido el poder ante los persas, y fue Ciro de Persia el que abre el camino para esta historia que vamos a leer a continuación. Pero bueno, vamos a empezar en el capítulo 1, donde dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que es Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios la cual está en Jerusalén. Y todo aquel que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Ese fue el decreto que dio el rey de Persia, Ciro,
para que algunos regresaran a Israel y todos los que estaban esparcidos les ayudaran con riquezas para poder construir. El regreso a Jerusalén, dice en el versículo 5, dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Todo el capítulo 2 nos dice los hombres, los nombres de las familias que subieron desde Persia hasta Jerusalén, y nos vamos a ir nosotros hasta el 3, donde empieza la restauración del altar del templo y los cultos y todo eso. En el capítulo 3, versículos 5 y 6, dice: y además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzó a ofrecer holocausto a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Levantaron un altar, empezaron los sacerdotes a celebrar las fiestas de Dios, a celebrar el holocausto, a ofrecer sacrificio, pero ni aún los cimientos se construían todavía. Vamos a ir al 10 del capítulo 3, del 10 al 11, dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban y alababan y dando gracias a Jehová, diciendo: porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Oiga usted bien, desde el principio, que para que usted se dé una idea hasta dónde había sido destruido el templo, que los cimientos de Israel tuvieron que ser echados nuevamente, los cimientos del templo de Israel, perdón. En el capítulo 4 nos dice: unos adversarios detienen la obra. Gente que estaba alrededor no quería que Israel se levantara o que le levantaran casa a Dios, porque sabían el poder de Dios y sabían lo que esto significaba. Si Israel se levantaba, iba a volver a aquel reino que lo había tenido sumergidos por largo tiempo. Dice: Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizaba para que no edificara. Sobornaban además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Aquí nos habla de otro rey. Dice que muere Ciro, el que había dado la orden, y después vino Darío sobre esta misma Persia, y después va a venir otro rey. O sea que pasaron 3 reyes en Persia y el templo de Dios no se podía levantar. Vamos a ir al 5. Dice: reedificación del templo. Profetizaron Egeo y Zacarías, hijo de Idó, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quienes estaban sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadat, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Hasta ahí, hasta que estos 2 profetas, Egeo y Zacarías, más adelante vamos a ver sus libros, ahí fue donde se vuelve a empezar, porque aquellos que no querían que se construyera el templo con maña y sobornando, algunos habían detenido la obra de Dios. En el capítulo 6 nos dice: en el año primero del rey de Ciro, ya había muerto, rey de Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada. Ahora pues, Tanel, gobernador del otro lado del río, Setal Bosnai, y vuestros compañeros los gobernantes que estáis al otro lado del río, alejaos de allí, dejad que se haga la obra de esta casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios. Tuvo que venir una ley del rey de
Persia, Ciro, para que dejaran trabajar nuevamente a aquellos que habían sido mandados porque los estaban deteniendo. No querían que se levantara el templo porque sabían que era casa de Dios y que Dios estaba con Israel y que lo iba a fortificar nuevamente como aquel país grande que había sido en manos de Saúl, de David y de Salomón. En el capítulo 7 nos habla de cómo Esdras y sus compañeros llegaron a Israel. Esdras, como les dije, era un profeta muy ungido de Dios. Dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente de la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año de el rey Artajerjes. Este Artajerjes ya es otro rey que había entrado en vez de Ciro, y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, dice, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estaba con él la buena mano de Dios. Dice, para que cumpliera y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras había sido mandado para enseñar al pueblo de Dios la palabra de Dios. Y dice, y yo oiga lo que dice aquí, y tú Esdras, ahí está hablando Dios, le dice, y tú Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernantes que gobiernen a todo el pueblo que está del otro lado del río, a todos los que conocen la ley de tu Dios, y al que no la conoce le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliese la ley de Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Y inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos y del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los príncipes de la casa de Israel. Ahí hablaba Esdras dándole gracias a Dios porque le había dado el poder de reedificar el templo. Quiero terminar. Bueno, después pueden hallar ustedes en el capítulo 9 oración y confesión de Esdras. Dice una oración muy bonita que Esdras levantaba en agradecimiento a Dios. Y en el 10 habla algo que tal vez a usted lo puede confundir, pero que yo voy a tratar de explicar un poco. Dice, expulsión de las mujeres extranjeras. Todos aquellos que habían subido a la casa de Israel, algunos de ellos, recuérdense que habían vivido en esclavitud, en Babilonia, en Persia. Y cuando suben a Israel, muchos de ellos traían mujeres extranjeras. Entonces, en aquel tiempo solo Israel era el pueblo de Dios. Los demás pueblos eran adoradores de dioses paganos. Por eso es que Dios prohibía a los israelitas casarse con mujeres ajenas, porque él sabía el daño que le habían hecho, destruyendo el pueblo con idolatría. Ustedes se acuerdan Salomón cómo destruyó completamente un reino fuerte que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque se había casado con muchas mujeres extranjeras y había permitido la adoración de dioses falsos en Israel. Es por eso que Dios era fuerte en esa ley en ese momento. Hoy en día, pues ya no se nos pide que nos casemos entre personas de un mismo lugar, porque Dios ya extendió su reino a toda nación. Después de Jesucristo, esto se abre, acuérdese, el velo se rompe en Israel, que quiere decir que la bendición fue esparcida a cada lugar del mundo. Hoy en día, por eso, Dios ya no pide que estemos unidos solo con un solo país. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios está esparcida por todos los pueblos. En aquel momento no. Israel era exclusivo de Dios y solo algunas personas que se, ¿cómo se dice?, acoplaban a la ley de Israel eran aceptos en la congregación. Pero bueno, esa es la explicación de por qué en este capítulo 10 Dios le dice a Esdras que llame a todo hombre que tenga mujer extranjera y que la despida para su tierra, que la saque de ahí para que la gloria de Dios la alcance y que no vengan ídolos o dioses falsos a contaminar otra vez Israel. Dios les bendiga, espero que les haya gustado esta enseñanza. Nos vemos en la próxima. Bye bye.